Hay SUVs que parecen buena compra hasta que empiezan a vivir en el taller. Y hay otras que casi nadie menciona, pero que los mecánicos sí respetan. En este video vamos a hacer un ranking real, del puesto 15 hasta llegar al número 1. Y te advierto algo, mientras más avancemos, mejor se pone la lista. Hay varias joyitas aquí que muchos no se esperan. Vamos a hablar claro y sin adornos. En cada modelo te diré si se daña mucho o casi no entra al taller, si es cara o barata de mantener, y cuántos kilómetros puede durar realmente cuando se cuida bien. Si estás pensando en comprar una SUV usada y no quieres equivocarte, quédate hasta el final, porque la número 1 es la que más recomiendan los mecánicos, y probablemente no es la que estás imaginando. Número 15. Jeep Patriot, del 2014 al 2016. La Jeep Patriot de estos años es una SUV que muchos mecánicos recomiendan porque es directa, resistente y fácil de mantener. No es un vehículo complejo ni delicado, lo que significa que no suele vivir en el taller por fallas inesperadas. Es de esas camionetas que, cuando reciben mantenimiento básico constante, simplemente cumplen su trabajo sin drama. Esa simplicidad mecánica es precisamente lo que hace que muchos talleres la valoren: menos electrónica sofisticada, menos complicaciones y más facilidad de diagnóstico. En términos de costos, es una SUV accesible, las piezas se consiguen con facilidad, y la mayoría de los mecánicos están familiarizados con su mecánica, lo que mantiene la mano de obra en un rango razonable. No es una SUV que asuste cuando toca hacer mantenimiento preventivo, y eso, a largo plazo, marca una diferencia enorme en el bolsillo. Ahora, donde realmente sorprende es en su capacidad de duración. Existen registros de unidades que han superado los 350.000 kilómetros con mantenimiento constante, y en algunos casos documentados en foros de propietarios, se reportan Patriots acercándose a los 400.000 kilómetros sin reconstrucciones mayores. Eso demuestra que, bien cuidada, puede recorrer una distancia considerable. No es la más extrema del ranking, pero sí ofrece una combinación sólida de resistencia, bajo costo y kilometraje respetable, que muchos mecánicos consideran confiable para uso diario prolongado. Número 14. Chevrolet Captiva Sport, del 2012 al 2015. La Chevrolet Captiva Sport de estos años es una SUV que muchos mecánicos recomiendan porque es mecánicamente sencilla y muy trabajable. No es un modelo que requiera diagnósticos complejos ni herramientas especiales para la mayoría de sus mantenimientos. Eso hace que no sea de las que entran constantemente al taller por problemas difíciles de resolver. Cuando recibe sus servicios a tiempo, suele comportarse de forma estable y confiable en el uso diario. En cuanto a costos, es una SUV bastante accesible de mantener. Las piezas son relativamente económicas y fáciles de conseguir, y la mano de obra no suele dispararse porque su mecánica es conocida por la mayoría de talleres. Eso significa que mantenerla en buen estado no representa un gasto excesivo comparado con otras SUVs del mismo rango de precio. Y donde realmente sorprende es en su durabilidad. Existen registros de unidades que han superado los 350.000 kilómetros con mantenimiento constante, y algunos propietarios han reportado cifras cercanas a los 400.000 kilómetros sin reparaciones mayores del motor. No es raro verla recorrer largas distancias cuando se le da el cuidado adecuado. Por eso, aunque no sea la más famosa, muchos mecánicos la consideran una opción sólida, económica y capaz de acumular un kilometraje respetable a lo largo de los años. Número 13. Nissan X-Trail, del 2014 al 2016. La Nissan X-Trail de estos años es una SUV que muchos mecánicos respetan porque combina un motor probado con una estructura sólida para uso diario. No es de las que viven entrando al taller cuando ha recibido mantenimiento adecuado. Su comportamiento suele ser estable y predecible, algo que los talleres valoran porque no genera fallas constantes ni sorpresas frecuentes en condiciones normales de uso. En términos de mantenimiento, es una SUV que se mantiene en un rango razonable de costos. Las piezas son relativamente accesibles y ampliamente disponibles, y la mayoría de mecánicos están familiarizados con su mecánica, lo que mantiene la mano de obra bajo control. No es un modelo que dispare el presupuesto cuando toca hacer servicios preventivos, y eso la hace atractiva para quien busca estabilidad en gastos a largo plazo. En cuanto a kilometraje, existen registros de unidades que han superado los 380.000 kilómetros con mantenimiento disciplinado, y algunos propietarios reportan cifras cercanas a los 400.000 kilómetros sin reconstrucción completa del motor. Eso la coloca como una SUV capaz de recorrer distancias muy respetables cuando se le da el cuidado adecuado. No es la más extrema del ranking, pero sí es una opción fuerte, confiable y con capacidad real de larga vida útil. Número 12. Hyundai Tucson, del 2015 al 2018.
La Hyundai Tucson de estos años es una SUV que muchos mecánicos recomiendan porque ha demostrado ser consistente en el uso diario. No es un modelo que genere visitas constantes al taller cuando se le da mantenimiento regular. Es estable, predecible y suficientemente robusta para el ritmo de ciudad y carretera sin convertirse en una fuente constante de reparaciones. Esa confiabilidad práctica es lo que hace que muchos talleres la vean como una buena opción para quien busca tranquilidad. En cuanto a mantenimiento, se mantiene en un rango accesible, las piezas son fáciles de conseguir, y el costo de mano de obra no suele ser elevado porque su mecánica es ampliamente conocida. No requiere herramientas especiales ni procesos complicados para los servicios básicos, lo que ayuda a mantener los gastos bajo control año tras año. Ahora, en términos de kilometraje, existen registros de unidades que han superado los 380.000 kilómetros con mantenimiento constante, y algunos casos documentados se acercan a los 400.000 kilómetros sin reparaciones mayores del motor. Eso demuestra que no solo es cómoda y práctica, sino también capaz de recorrer largas distancias si se cuida correctamente. Es una SUV equilibrada que combina estabilidad mecánica, costos razonables y una durabilidad que muchos mecánicos consideran confiable a largo plazo. Número 11. Buick Encore, del 2017 al 2019. La Buick Encore, de estos años, es una SUV que muchos mecánicos consideran más resistente de lo que la gente piensa. Aunque es compacta, no es de las que viven regresando al taller cuando se le da mantenimiento puntual. En uso urbano y carretera se comporta con estabilidad, y su mecánica, bien atendida, suele ser consistente. No es una SUV problemática. Es más bien de las que cumplen su función sin generar visitas constantes por fallas inesperadas. En cuanto a costos, es razonable dentro de su segmento. Las piezas no son difíciles de conseguir, y la mayoría de los mecánicos están familiarizados con su sistema, lo que mantiene la mano de obra en niveles manejables. No es una SUV que dispare gastos cada vez que toca mantenimiento, y eso la convierte en una opción práctica para quien busca equilibrio entre comodidad y control de presupuesto. Ahora, donde sorprende es en la durabilidad cuando se mantiene correctamente. Existen registros de unidades que han superado los 350.000 kilómetros, y algunos propietarios reportan cifras cercanas a los 400.000 kilómetros sin reconstrucciones mayores. Para una SUV compacta turbo, eso es una cifra muy respetable, bien cuidada. Puede recorrer una distancia considerable y mantenerse funcional durante muchos años, lo que explica por qué varios mecánicos la incluyen entre las opciones recomendadas en su categoría. Número 10. Ford Escape del 2014 al 2016, versión con motor 2.5 litros. La Ford Escape con el motor 2.5 litros atmosférico es una de esas versiones que muchos mecánicos recomiendan específicamente por su simplicidad. No estamos hablando de las variantes turbo, sino del bloque tradicional que ha demostrado ser fuerte y estable en el uso diario. Cuando recibe mantenimiento regular, no es de las que están entrando al taller constantemente por fallas complejas. Es una SUV que, en su configuración adecuada, se comporta de forma bastante confiable. En cuanto a costos, esta versión es particularmente atractiva. El motor 2.5 es conocido y ampliamente trabajado por talleres, lo que mantiene la mano de obra en niveles razonables. Las piezas son accesibles y no suele requerir reparaciones costosas si se le da mantenimiento preventivo. Es una SUV que no asusta cuando toca hacer servicios básicos o reemplazos comunes. Y en términos de kilometraje, aquí es donde realmente destaca esta versión. Existen registros de unidades que han superado los 400.000 kilómetros con mantenimiento constante, y algunos propietarios han documentado cifras que se acercan a los 450.000 kilómetros sin reconstrucción mayor del motor. Para una SUV compacta de su época eso es una cifra fuerte, por eso, cuando se habla específicamente del motor 2.5 litros, muchos mecánicos la colocan como una opción confiable y duradera dentro del mercado usado. Número 9. Kia Sportage, del 2014 al 2018. La Kia Sportage de estos años es una SUV que muchos mecánicos recomiendan cuando está equipada con el motor atmosférico tradicional, porque ha demostrado ser consistente en el uso diario. No es de las que viven regresando al taller por fallas constantes cuando recibe mantenimiento regular. En condiciones normales, se comporta de forma estable y suele ofrecer una experiencia mecánica bastante confiable para su categoría. En cuanto a mantenimiento, es una SUV que se mantiene dentro de un rango razonable de costos. Las piezas son fáciles de conseguir y no requieren procesos complicados para los servicios comunes. La mayoría de talleres están familiarizados con su mecánica, lo que mantiene la mano de obra en niveles accesibles. No es un modelo que dispare el presupuesto con cada visita al taller, y eso es algo que los mecánicos valoran cuando la recomiendan.
En términos de durabilidad, existen registros de unidades que han superado los 400.000 kilómetros con mantenimiento constante, y algunos propietarios reportan cifras que se acercan a los 450.000 kilómetros sin reconstrucción mayor del motor. Para una SUV compacta de su segmento, esas cifras son bastante respetables. Bien cuidada, puede recorrer distancias largas y mantenerse estable durante años, lo que explica por qué muchos mecánicos la consideran una opción sólida y confiable dentro del mercado usado. Número 8. Mitsubishi Outlander del 2014 al 2016. La Mitsubishi Outlander de estos años es una SUV que muchos mecánicos recomiendan por una razón muy simple: es constante. No es un modelo que genere visitas frecuentes al taller cuando recibe mantenimiento puntual. Su mecánica es relativamente sencilla y no depende de sistemas complejos que encarezcan cada diagnóstico. En uso diario, suele comportarse de forma estable, y eso le ha ganado reputación como una SUV confiable dentro de su segmento. En cuanto a costos, se mantiene en un rango bastante razonable. Las piezas son accesibles y no es difícil encontrar talleres que trabajen este modelo con experiencia. El mantenimiento preventivo no suele representar un gasto desproporcionado, y cuando se cuida adecuadamente, no es una SUV que sorprenda con facturas inesperadas. Esa combinación de estabilidad mecánica y costos controlados es una de las razones por las que muchos mecánicos la recomiendan. En términos de kilometraje, existen registros de unidades que han superado los 400.000 kilómetros con mantenimiento constante, y algunos propietarios reportan cifras que se acercan a los 450.000 kilómetros sin reconstrucción mayor del motor. Eso demuestra que, bien atendida, puede recorrer largas distancias de manera confiable. Es una SUV equilibrada que combina practicidad, mantenimiento razonable y una durabilidad que la coloca cómodamente en la mitad superior de este ranking. Número 7. Subaru Forester, del 2014 al 2016. La Subaru Forester de estos años es una SUV que muchos mecánicos respetan por su ingeniería enfocada en resistencia y tracción real. No es de las que están entrando constantemente al taller cuando se le da mantenimiento regular. Su sistema de tracción integral permanente está diseñado para trabajar de forma continua, y eso la convierte en una opción sólida tanto para ciudad como para climas difíciles. Cuando está bien cuidada, suele ofrecer un desempeño estable y confiable durante años. En términos de mantenimiento, no es la más barata del grupo, pero tampoco es una SUV que castigue el bolsillo sin razón. Las piezas se consiguen, y la mayoría de talleres con experiencia en Subaru pueden trabajarla correctamente. El secreto está en el mantenimiento preventivo disciplinado, especialmente en fluidos y servicios programados. Cuando eso se cumple, no suele ser una SUV problemática. En cuanto a kilometraje, existen registros de unidades que han superado los 450.000 kilómetros, y algunos propietarios documentan cifras cercanas a los 500.000 kilómetros en condiciones de mantenimiento constante. Para una SUV con tracción integral permanente, esas cifras son bastante impresionantes. Bien cuidada, puede recorrer distancias muy largas sin perder estabilidad mecánica, lo que explica por qué muchos mecánicos la consideran una opción fuerte y duradera dentro de su categoría. Número 6. Mazda CX-5 del 2014 al 2016. La Mazda CX-5 de estos años es una SUV que muchos mecánicos recomiendan porque combina mecánica moderna con simplicidad bien ejecutada. No es de las que pasan más tiempo en el taller que en la carretera cuando se le da mantenimiento adecuado. El motor atmosférico Skyactiv de estas versiones ha demostrado ser consistente y resistente en uso diario, sin depender de sistemas complejos que eleven el riesgo de fallas frecuentes. En cuanto a mantenimiento, se mantiene en un rango bastante razonable para su segmento. Las piezas son relativamente accesibles y la mayoría de talleres están familiarizados con su mecánica. No suele requerir intervenciones costosas si se respetan los intervalos de servicio, y el mantenimiento preventivo ayuda a mantenerla funcionando de manera estable por largos periodos. Es una SUV que no asusta con facturas desproporcionadas cuando se le da el cuidado correcto. En términos de kilometraje, existen registros de unidades que han superado los 450.000 kilómetros con mantenimiento disciplinado, y algunos propietarios han documentado cifras que se acercan al 500.000 de kilómetros sin reconstrucciones mayores del motor. Para una SUV compacta de su generación, eso es una cifra bastante fuerte. Bien cuidada, puede ofrecer una combinación sólida de eficiencia, resistencia y larga vida útil, razón por la cual muchos mecánicos la colocan en la parte alta de sus recomendaciones. Número 5. Suzuki Gran Vitara del 2013 al 2015.
La Suzuki Gran Vitara de estos años es una de esas SUVs que muchos mecánicos consideran una joya oculta. No es un modelo que esté constantemente en el taller por fallas recurrentes cuando recibe mantenimiento básico. Su diseño mecánico es directo, robusto y enfocado más en resistencia que en sofisticación, lo que hace que en el uso diario se comporte de manera estable y predecible. Es una SUV que suele ganar respeto con el tiempo precisamente porque no da sorpresas constantes. En cuanto a mantenimiento, es una de las más agradecidas del grupo. Sus piezas no suelen ser exageradamente costosas, y la mayoría de mecánicos pueden trabajarlas sin necesidad de procesos complejos. No es una SUV que exija diagnósticos electrónicos complicados ni intervenciones especializadas frecuentes, lo que ayuda a mantener los costos bajo control a lo largo de los años. Y cuando hablamos de kilometraje, aquí es donde realmente sorprende. Existen registros de unidades que han superado los 450.000 kilómetros con mantenimiento constante, y algunos propietarios reportan cifras cercanas a los 500.000 kilómetros sin reconstrucción mayor del motor. Para un modelo que muchos subestiman, esas cifras son bastante fuertes. Bien cuidada, puede recorrer largas distancias con estabilidad mecánica, lo que explica por qué muchos mecánicos la recomiendan como una opción resistente y duradera dentro del mercado de SUVs usadas. Número 4. Mitsubishi Montero Sport del 2013 al 2016. La Mitsubishi Montero Sport de estos años es una SUV que muchos mecánicos recomiendan cuando alguien busca algo verdaderamente resistente. No es un modelo delicado ni diseñado solo para ciudad. Tiene una estructura fuerte y una mecánica pensada para soportar trabajo constante. Cuando recibe mantenimiento regular, no es de las que viven regresando al taller por fallas repetitivas. Es una SUV que transmite sensación de solidez y que suele mantenerse estable incluso con uso exigente. En cuanto a mantenimiento, aunque es más grande que otras del ranking, no suele disparar los costos si se cuida adecuadamente. Las piezas son accesibles dentro de su segmento, y la mayoría de talleres con experiencia en vehículos japoneses pueden trabajarlas sin complicaciones mayores. No es una SUV que requiere intervenciones técnicas complejas de forma frecuente, y eso ayuda a mantener los gastos relativamente controlados a largo plazo. Donde realmente destaca es en su capacidad de acumular kilometraje. Existen registros de unidades que han superado los 500.000 kilómetros con mantenimiento disciplinado, especialmente en mercados donde se usan para trabajo constante. Algunos propietarios reportan cifras incluso por encima de esa marca sin reconstrucciones mayores del motor. Para una SUV con enfoque más robusto, esas cifras son impresionantes. Bien cuidada, puede recorrer enormes distancias con estabilidad mecánica, lo que explica por qué muchos mecánicos la colocan entre las más resistentes del grupo. Número 3. Honda Pilot, del 2012 al 2015. La Honda Pilot de estos años es una SUV que muchos mecánicos recomiendan cuando alguien quiere espacio y resistencia al mismo tiempo. No es de las que viven entrando al taller por problemas inesperados cuando recibe mantenimiento regular. El motor V6 3.5 litros que equipa esta generación es conocido por su estabilidad y funcionamiento suave, y cuando se le da servicio constante, suele ofrecer un desempeño muy consistente durante años. Es una SUV que en talleres se reconoce como fuerte y predecible. En cuanto a mantenimiento, se mantiene en un rango razonable para su tamaño. No es la más barata del grupo por ser más grande y potente, pero tampoco es una SUV que genere gastos exagerados si se cuida correctamente. Las piezas son ampliamente disponibles, y la mayoría de los mecánicos están familiarizados con su mecánica, lo que mantiene la mano de obra en niveles manejables. Es un vehículo que responde bien al mantenimiento preventivo. En términos de kilometraje, aquí es donde realmente gana respeto. Existen registros de unidades que han superado los 500.000 kilómetros con mantenimiento disciplinado, y algunos propietarios reportan cifras cercanas a los 550.000 kilómetros sin reconstrucción mayor del motor. Para una SUV de 3 filas, esas cifras son muy sólidas. Bien cuidada, puede acompañar a una familia durante muchos años sin perder estabilidad mecánica, lo que explica por qué muchos mecánicos la colocan en el podio de sus recomendaciones. Número 2. Toyota Highlander, del 2012 al 2015. La Toyota Highlander de estos años es una SUV que en muchos talleres prácticamente tiene reputación de indestructible cuando se le da el mantenimiento adecuado. No es un modelo que suele estar regresando constantemente por fallas inesperadas. El motor V6 3.5 litros que equipa esta generación es conocido por su estabilidad y resistencia, y cuando recibe servicios regulares, suele comportarse de manera extremadamente confiable incluso con uso familiar intenso. Es de esas SUVs que los mecánicos mencionan con confianza cuando alguien pregunta por algo duradero.
En cuanto a mantenimiento, aunque es una SUV mediana de 3 filas, no suele convertirse en una carga financiera desproporcionada. Las piezas son fáciles de conseguir, y su mecánica es ampliamente conocida, lo que mantiene la mano de obra en un rango razonable. No depende de sistemas excesivamente complejos, y eso ayuda a que los costos se mantengan controlados con el paso de los años. Es una SUV que responde muy bien al mantenimiento preventivo. Y cuando hablamos de kilometraje, aquí es donde realmente impresiona. Existen registros documentados de unidades que han superado los 550.000 kilómetros, y algunos propietarios reportan cifras cercanas a los 600.000 kilómetros sin reconstrucciones mayores del motor. Para una SUV familiar, esas cifras son excepcionales. Bien cuidada, puede recorrer distancias enormes manteniendo estabilidad mecánica, lo que explica por qué muchos mecánicos la colocan entre las más recomendadas del mercado usado. Número 1. Toyota RAV4 del 2013 al 2016. La Toyota RAV4 de estos años es, para muchos mecánicos, la definición de compra segura dentro del segmento de SUVs compactas. No es un modelo que viva regresando al taller cuando recibe mantenimiento regular. Su motor atmosférico, 2.5 litros, es conocido por su estabilidad y funcionamiento constante, y en uso diario suele comportarse de manera predecible y resistente. En muchos talleres se le reconoce como una SUV, que simplemente hace su trabajo sin complicaciones innecesarias. En cuanto a mantenimiento, es una de las más equilibradas del mercado. Las piezas son fáciles de conseguir, los costos no suelen dispararse, y la mayoría de mecánicos están completamente familiarizados con su mecánica. No requiere intervenciones complejas frecuentes, ni diagnósticos costosos cuando se mantiene correctamente. Es una SUV que responde muy bien al mantenimiento preventivo, y que no castiga el bolsillo con sorpresas constantes. Pero donde realmente consolida su reputación es en el kilometraje. Existen registros documentados de unidades que han superado los 600.000 kilómetros con mantenimiento disciplinado, y algunos propietarios reportan cifras que se acercan incluso a los 700.000 kilómetros sin reconstrucciones mayores del motor. Para una SUV compacta, esas cifras son extraordinarias. Bien cuidada, puede acompañar durante muchos años con estabilidad mecánica y bajo nivel de complicaciones, lo que explica por qué tantos mecánicos la colocan en el primer lugar cuando alguien pregunta cuál SUV barata recomiendan sin dudar. Y aquí es donde quiero que te quedes con algo claro. No siempre la mejor SUV es la más llamativa ni la que más publicidad tiene. Muchas veces, la que realmente vale la pena es la que los mecánicos respetan en silencio. La que casi no vuelve al taller, la que no rompe el presupuesto, la que puede pasar los 400, 500 o incluso 600.000 kilómetros cuando se cuida bien. En este ranking fuimos de menos a más, y si te quedaste hasta el final, ya sabes cuál es la que encabeza la lista. Pero lo importante no es solo el número 1, sino entender qué buscar: mecánica probada, mantenimiento razonable y durabilidad real. Si este tipo de contenido te ayuda a tomar decisiones más inteligentes, suscríbete y déjame en los comentarios qué otro ranking quieres ver.